Hoy tenemos la visita de este jerarca que ya lleva 8 años como ministro del Interior de 2 gobiernos frente amplistas. ¿Cómo le va, Bonomi? Bienvenido. Bien, buen día. Un gusto recibirlo. Antes de hablar de este tema, me gustaría comenzar por lo último, que no es de Uruguay, que es de materia internacional, pero me gustaría conocer su opinión sobre la bomba informativa de Brasil ayer, ¿no? Porque fue un día histórico para los brasileños. ¿Qué sensación le generó esta resolución del Supremo Federal allá? En realidad la sensación me la viene produciendo desde antes, porque si bien uno siempre espera que se haga lo correcto, esto se lo veía venir. Pero ¿también lo del tribunal de ayer se lo veía venir? Sí, se lo veía venir, porque en realidad el tribunal no está decidiendo sobre la culpabilidad o la inocencia de Lula. Está decidiendo que pueda ir a prisión antes que se decida la culpabilidad o la inocencia. Y creo que lo que busca eso es que no pueda ser candidato. Eso se ve a venir, porque hay situaciones que son complejas en Brasil en este momento. Por ejemplo, cuando se procede a sacar a Dilma pasa por la justicia. Y la justicia precisamente establece que Dilma es inocente de todos los cargos. Con esa inocencia decretada por la justicia va al Parlamento. Y en el Parlamento tienen votos para sacar a Dilma. No es lo que sucede con Temer. Con Temer hay pronunciamiento de la justicia en contra y piden el desafuero. Y ahí hay, a pesar del pronunciamiento de la justicia, no hay votos. A Temer lo salva el sistema político. A Temer lo salva el sistema político. A Dilma la destituyó el sistema político. Y la justicia justamente establece que es inocente. En el caso de Temer es al revés. Entonces, en este caso, yo creo que lo que se impide es que Lula sea candidato. O sea, lo ve como un proceso antidemocrático. Por lo menos complejo, ¿no? Complejo. A ver, cuando fue destituida Dilma Rousseff en aquel juicio político por un crimen de responsabilidad, como la acusaron por aquel maquillaje de cifras fiscales, yo recuerdo que aquello fue definido como un golpe de Estado parlamentario. Esto, ¿qué es para usted? ¿Cómo lo calificaría? No me animo a calificarlo. Lo que sí también tengo claro, que cuando la destitución de Dilma, el actual presidente decía que era una vergüenza ser candidata, ser presidenta con menos del 25, el 20% de apoyo de la población. Bueno, hoy tiene menos del 5%. Temer tiene menos del 5%, sí, claro. Menos del 5%. Demasiado impopular. Entonces, esta es una situación compleja para Brasil. Y compleja no solo en lo político, sino en lo económico, en lo social. Creo que es un proceso difícil y que a nosotros nos afecta. Bonomi, hablando un poco de lo que vendrá para usted en el Ministerio del Interior, los otros días, al justificar su próxima interpelación, el senador Pedro Bordaberry dijo que el aumento de los homicidios, los delitos y la falta de respuesta del Ministerio lo ameritan que usted retorne al Parlamento. Según las cifras manejadas por el senador Bordaberry, en homicidios hoy estamos 45% arriba este mes con respecto, arriba en marzo, que ya terminó. En marzo de 2018 hubo 45% más homicidios que en marzo de 2017. ¿Ustedes manejan los mismos números? Yo no tengo claro si es un aumento importante. Es un aumento importante. Es un aumento importante, sobre todo con respecto al año pasado, es un aumento importante. El problema no es contabilizar solo homicidios, sino de alguna manera, nosotros lo hacemos siempre, el senador Bordaberry no acusa recibo de eso, qué tipo de homicidios se están produciendo. Porque todos los homicidios de
2018, yo creo que arriba de 40 y 45% se debe a problemas entre delincuentes. No tengo clara la cifra ahora. Los clásicos ajustes de cuentas. No, ajuste de cuenta nosotros ya no decimos más, porque decíamos ajuste de cuenta cuando se producía un homicidio porque alguien no pagaba una deuda. Entonces uno se vengaba del otro. Sí, eso nosotros llamamos ajuste de cuenta. A esta altura es conflicto entre delincuentes en lucha por territorio, lucha por el mercado. Es mucho más allá que... O sea que el aumento de los asesinatos este año se explica por este incremento. Este año, el pasado y el anterior se explica por eso. Entre el año pasado, entre el 40 y el 50% eran por conflictos entre delincuentes. Este año aumenta, incluso aumenta de forma significativa los homicidios en el interior. Y los homicidios en el interior tienen también dos componentes. Uno es el conflicto entre delincuentes, sobre todo en dos lugares, en Rocha, en Lechuy, y en La Valleja. Pero lo más importante es el conflicto, yo no sé si decirle por violencia doméstica o en el seno de la familia, hay un aumento importante. Sí, y hay un aumento importante de los femicidios. Sí, no solo los femicidios, sino conflicto en la familia, entre hermanos, padre e hijo, y se reduce sustancialmente, pero sustancialmente, el homicidio por robo. Ese es un elemento. Justo el de ayer en el Borro fue por un robo, ¿no? ¿Está confirmado eso? No está confirmado. Ah, ¿no? No está confirmado. El hombre que pertenece a la Iglesia Misión Vida que salía de ahí y que fue asesinado. No está confirmado. Se está investigando. Se está investigando, no está confirmado. Pero de todas maneras, hasta ayer, sin tener en cuenta ese, y no lo voy a tener en cuenta después porque no está confirmado, el 3% de los homicidios era por robo. 3%. Nosotros llegamos a tener el 20% de los homicidios por robo. El año pasado anduvo por el 15%. Ahora está en el 3%. Entonces, este elemento, el componente fuerte del conflicto entre delincuentes, explica mucho y explica la dificultad para resolver el tema. Y no se resuelve, este tema no se resuelve atacando el homicidio, se resuelve atacando las bandas. Entonces, esto es un elemento muy fuerte. Este elemento es muy fuerte. Nosotros ya lo explicamos en el Parlamento varias veces. Estos temas de la interpelación ya estuvieron presentes en una convocatoria a comisión. Todos los temas fueron respondidos. Entonces, cuando yo digo que es una cuestión política, obvio, todas las interpelaciones son políticas, todas. El problema es cuando la interpelación es algo que primero se produce en sala, en una discusión en sala, y luego se difunde la interpelación. Pero la interpelación hace tiempo que ya no son así. La interpelación son la justificación para salir a la prensa y decir un montón de cosas que luego, cuando se dicen en la propia interpelación, tienen respuesta. Pero después no se difunde. Y el asunto es tener un elemento para... Es como una caja de resonancia más importante, la interpelación. Claro, la salida a la prensa para explicar la interpelación es más fuerte que la propia interpelación. Entonces, en ese sentido, lo que... Aparte acá nunca caen los ministros por las interpelaciones. Incluso ahora se maneja mucho. No hay. Se maneja mucho por redes sociales también. Por eso. Pero antes. Lo que pasa después no se maneja tanto. Se maneja antes. Entonces cambió el sentido. Pero es natural que eso sea lo más notorio de una interpelación, porque nunca hay consecuencias políticas. No. Puede haber consecuencias políticas. Pero no ha habido acá últimamente, ¿no? Últimamente no, pero el prestigio de las interpelaciones de otra época eran porque eran debates fuertes en cuanto al contenido de fondo. Y caían ministros. Lo que pasa es que ahora, insisto, es otra cosa. Es
los temas que están planteados tienen más que ver, salvo el primero, tienen más que ver con cuestiones de poder producir un desprestigio personal, que bueno, se lo veremos en la interpelación, yo no quiero adelantar ahora, aunque ya está en acta de la... Usted dice que salvo el tema de los homicidios, todo lo demás es para desprestigiarlo a usted. Por supuesto. Por supuesto, porque además son cosas que no son como están dichas. Y él lo sabe, entonces, pero lo repite. Ministro, usted hablaba hace un ratito de los femicidios. Ayer hablamos con el abogado de la familia de Valeria Sosa, bailarina de Mi Morena, que fue asesinada el año pasado por su expareja. Y en este caso hay 18 o 19, ahora no recuerdo bien, funcionarios policiales involucrados que están siendo investigados. ¿Cómo viene esa investigación? Yo, en general, de las investigaciones, cuando se está en investigación, no opino. Lo que sí, lo dijimos en su momento, que hay protocolos que no se cumplieron en más de una comisaría, y entonces, por eso hay 17 o 15, o un número de esas características, de funcionarios involucrados. ¿Cómo se está trabajando en el interior con respecto a los femicidios, dado que de los 9 femicidios que ha habido este año, 7 han sido en el interior? Claro, pero el femicidio es de las cosas que menos puede evitar la policía, porque se produce de puertas para adentro. Y tiene otras características. El último, que fue el hombre que mató en Quebracho, a la suegra y al policía, no solo está el tema del femicidio, sino está el tema de que es en un lugar pequeño, pocos habitantes, todos se conocen, el policía que concurre lo conoce también. Además, en ese caso no había denuncias de violencia doméstica previas, pero en los casos que sí hay, ¿cómo están abordando la ausencia de tobilleras electrónicas en algunos pueblos del interior? O sea, ¿cuándo va a haber cobertura total del país en tobilleras? Bueno, hay ahora tobilleras. Lo que pasa que estamos adquiriendo más tobilleras porque se está usando de manera demasiado, a mi juicio, demasiado repetida, y entonces agotó stock, pero se está adquiriendo nuevas para poder cumplir, pero ya hay en todo el país. ¿Usted dice que no es que falten tobilleras en algunos lugares? No, pueden faltar, pero cuando me dice en todo el país ya hay. Puede faltar cantidad, pero ya se desplegó a todo el país. A eso me refiero. ¿Y van a venir más? Van a venir más. ¿Cuándo? Pero no, estamos en eso. O sea, son trámites, porque además la tobillera no se compra, se alquila. Pero hay que tener los rubros para hacerlo. Pero lo más importante de la tobillera, yo esto lo he dicho varias veces ya, de la tobillera y de la custodia. La tobillera y la custodia funciona si la víctima, que en este caso son el 95, 96, 97% mujeres, si la víctima se considera víctima. Si la víctima no se considera víctima, la tobillera no sirve, porque la tobillera la lleva el agresor. La víctima lleva un dispositivo que es parecido a un celular. Lo que lleva el agresor está fijo. No se lo puede sacar, o si se lo saca lo tiene que romper, y al romperlo la policía se entera en el mismo momento que lo rompe. El dispositivo de la mujer está con ella si ella quiere. Entonces, ha pasado que la mujer deja el dispositivo en la mesa de la casa y sale de la casa sin dispositivo para encontrarse con el agresor. ¿Y ustedes ahí no saben si el agresor se está acercando a ella? No, porque lo que marca la tobillera es que se acerca al dispositivo, claro, no a la persona. Si la persona no tiene el dispositivo... Está inubicable ella, la víctima. Claro, entonces se encuentran fuera de la casa, y lo que marca la tobillera es que se acercó o no se acercó a la casa. ¿Pero ha pasado mucho eso? Sí, ha pasado. ¿Sí? Ha pasado, incluso en algunos casos cuando esto pasa, no inmediatamente, pero después se llega a la conclusión que pasó esto, que la mujer dejó el dispositivo y se salió a buscarla y se los encontró juntos. Esto ha pasado.
Entonces, si la mujer no tiene conciencia de que es víctima, la tobillera no sirve. O incluso con la custodia. Si tiene custodia y la mujer se va por el fondo de la casa para encontrarse con el agresor para ir a bailar, o al peor, el policía tiene que acompañarla a ir a bailar, bueno, algo no anda, algo no funciona. Entonces... ¿Por qué sería peor ahí que el policía la acompañe a ir a bailar? Porque el policía no tiene por qué hacer eso, y el policía se siente mal haciendo eso, y entonces toma mal la tarea, porque no. Claro, lo que queda es que se cercena, digamos, la libertad de la víctima en este caso. Sí, y no pero la víctima. yo creo que lo que hay que tener claro es que si se considera víctima, está tratando de evitar un mal mayor. O sea, usted dice que se tiene que privar de algunas cosas. Y tiene que haber un protocolo que establezca qué cosas tiene que cumplir, y en ese caso firmarlo, y entonces en ese caso habrá protección o no habrá protección. Esto va a pasar con los testigos protegidos, y yo creo que hay que extenderlo a este caso de víctimas porque a veces va a bailar a un lugar donde está en riesgo, corre riesgo. ¿Pero no es mejor atacar al victimario o buscar una solución desde ese lado? Sí, pero eso es judicial. Yo estoy hablando cuando el juez establece que la víctima tiene que ser protegida, no que el victimario tiene que ser sacado de circulación, sino el juez establece que tiene que ser protegida. Tampoco va a pasar, para mí no tiene que pasar, es que en barrios complicados, muy complicados, no deje entrar el policía a la casa y tenga que estar no voy a decir los nombres de los barrios, pero está en la puerta, porque ahí se presta para cualquier cosa. Entonces, estas cosas no pueden pasar. Y ha sucedido también. Y ha sucedido en también. esos barrios no le permiten entrar a la casa al policía. No, en esos barrios no. En algunos lugares. En algunos lugares. Y ahí hay una discusión parecida a la que acaba de plantear. Y la estigmatización. Porque en algunos casos nosotros planteamos, no, lo que hay que hacer es sacar a la víctima de la casa y llevarla a otro lado, para mejor protección. No, estigmatiza, dicen algunos. Bueno, si se lo tiene en uno de estos barrios complicados, con 2 policías en la puerta, ¿no estigmatiza? Porque el barrio va a pensar, a esta le están pegando, o va a pensar, a esta la están cuidando porque va a denunciar a alguien. Estigmatiza mucho más. Como que levanta más la perdiz. Sí, claro, te estigmatiza mucho más. Entonces hay que establecer claramente niveles de protección que responden a niveles de riesgo. Entonces hay que establecer claramente los riesgos, y a partir del riesgo, que lo tiene que hacer la Fiscalía y el Ministerio del Interior, a partir del riesgo, el carácter de la protección. Y la víctima tiene que estar de acuerdo. Si no está de acuerdo, porque se va a escapar Y esto a nivel de protección de testigos está claro. A nivel de protección de víctimas no está tan claro, pero va a tener que estarlo. Ministro, Javier García pide que se aprueben los proyectos de ley de aumento de penas en homicidios intencionales cuando las víctimas sean policías, jueces y fiscales. Es una iniciativa que surgió de las reuniones por seguridad entre presidencia y representantes de la oposición en 2016. ¿Usted está de acuerdo con esos proyectos? En las reuniones de la comisión multipartidaria, los que llevamos el aumento de penas para homicidio policial fuimos nosotros. Y ahí se planteó, y tuvimos de acuerdo, que se extendiera a jueces y fiscales. Así que nosotros estamos de acuerdo. Bien. Y estamos de acuerdo en otras cosas. El otro día nos llamaron a... Entonces esto va a haber luz verde para esto, sin problemas. Por parte nuestra sí, pero existe la separación de poderes. No, pero a ver, si Javier García dice que el Partido Nacional acompaña, ya está. Sí, pero el Frente Amplio como tal, a pesar de que los representantes del Frente Amplio en la comisión multipartidaria estuvieron de acuerdo, yo no sé qué pasó en la bancada. O sea, usted dice que la fuerza política puede resolver otra cosa. Yo creo que a esta altura no va a resolver otra cosa, pero se ha demorado por esa diferencia. Sería raro que rechazaran esta propuesta. No sé. Yo estoy de acuerdo, la defiendo. A veces se discute aumentos de pena. Yo creo que el aumento de pena en el caso del homicidio
está bien, porque son 30 años con posibilidad de 15 más. Lo que sí hay que tener claro que hay que tener, capaz que elevar la mínima. Y la mínima no se necesita elevarla como está planteada, sino ponerle condicionantes para que en casos concretos esté más arriba. Y este es uno. Y el femicidio es otro. Y el femicidio es otro. Usted ya opinó sobre la propuesta de Larrañaga de instalar la cadena perpetua, pero bueno, él avanza sobre esto con otras propuestas también. Ayer anunció que va a empezar a recolectar firmas para convocar un plebiscito, no solo para instalar la cadena perpetua en determinados homicidios muy graves, sino que también, bueno, lo que pretende él es que haya una Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas colaborando con la policía en las calles. A ver, me gustaría hablar de los dos proyectos, pero sobre el de la cadena perpetua, que yo sé que usted discrepa con esta propuesta, ¿por qué la ve tan descabellada para determinados homicidios gravísimos? Por lo que acabo de decir, para determinados homicidios gravísimos existen 30 años... Y después 15 más. 15 más, son 45. Pero acá en Uruguay nadie queda 45 años adentro. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que discutir no es seguir aumentando penas, sino que se cumplan las que existen. ¿Qué es el problema? Existen penas que son adecuadas, pero que no se cumplen. Nosotros, una de las cosas que llevamos a la comisión multipartidaria y que se aprobó es que estaba establecido que los reincidentes no tuvieran determinados beneficios de libertad anticipada, etcétera, etcétera, etcétera. Reincidente, en términos jurídicos, no es el que cometió varias veces el mismo delito, sino el que fue procesado y penado varias veces por el mismo delito. Entonces casi no hay reincidentes. Son pocos los reincidentes. Nosotros le incorporamos el término de reiterantes, que aunque judicialmente no se los haya condenado, sí se sabe que cometió varias veces el mismo delito. Y eso se aprobó. O sea, que no tengan derecho a la libertad anticipada los reiterantes y reincidentes que cometieron rapiña, homicidio, secuestro, violación, copamiento, lesiones gravísimas, etc. Entonces, en esos casos, que no tuvieran derecho a la libertad anticipada. Pero lo aprobamos en determinado momento que existía la prisión preventiva. Entonces, cuando a alguien lo agarraban, prisión preventiva, después lo procesaban, después lo penaban. El nuevo código lleva a que la prisión preventiva sea excepcional. Entonces nosotros queremos que se modifique alguna cosa y que los que en el caso de la ley anterior estaban, digamos, dificultados para tener libertad anticipada, ahora tengan prisión preventiva obligatoria. Claro, lo que se pregunta a algunas personas es por qué en otros países sí hay cadena perpetua, como en Argentina, por ejemplo, y acá en Uruguay no. Hablando de determinados homicidas, ¿no? Hay países que tienen cadena perpetua y a los 10 años salen. Entonces, no... Y dicen tienen cadena perpetua, pero a los 10 años se da por cumplido. Entonces, no se trata de eso, no se trata de usar títulos rimbombantes, sino que las penas que hay se cumplan. Si alguien tiene homicidios de este tipo, gravísimos, que lo cumpla. Que lo cumpla. ¿Y qué opina de la Guardia Nacional, esa que propone Larrañaga? Eso ya hablé varias veces. Yo creo que eso no sirve. Eso en ningún lado sirve. En Brasil acaban de poner el ejército en la calle en Río de Janeiro. Aumentó la violencia. Aumentó la violencia. En Colombia, cuando combatieron el narcotráfico con el ejército, llegaron a una guerra contra el narcotráfico que tuvo consecuencias terribles. Lo exportaron a México. En México el ejército ya no sirve. Ahora sacaron el ejército y pusieron a la armada, porque el ejército, el cártel más fuerte se hizo con oficiales del ejército que se pasaron. Entonces, no es el ejército, es combatir correctamente con las fuerzas policiales. Si hay que darle más fuerza, hay que darle más fuerza, pero no poner a gente que está entrenada para la guerra, con armas de guerra, que trabajan en grupo, no trabajan solos. O sea, en policía tiene que resolver, porque se encuentran con un problema, tiene que resolverlo. El soldado no, el soldado tiene que esperar orden para resolverlo. Y trabajan
5, 6, 8, bajo las órdenes de... Igual en este caso trabajarían bajo la orden policial. Bajo la orden del No, Ministerio del Interior. eso no es así. Eso no está planteado. Acá lo que nosotros planteamos, y no Claro, pero prosperó, según la propuesta de Larrañaga, no trabajarían bajo las leyes de las Fuerzas Armadas. O sea, no trabajarían con las normas del pero eso Ejército. implica Estarían a la prepararlo- orden del Ministerio del Interior. Claro, pero eso implica prepararlos como policía. Entonces, si quiere hacer eso, que aumente la cantidad de policías y que se preparen más policías. Pero si a los soldados hay que prepararlos como policía, y bueno, preparemos policías. Entonces, nosotros hicimos algo de esto y no funcionó. No funcionó porque hubo una voluntad expresa que no funcionara. Es, dentro de las vacantes que se crearon al comienzo de la gestión, que eran como 3.000 vacantes policiales más, 1.500 eran para soldados. Soldados que pasaran del ejército a la policía, que no se llevaran el presupuesto, que el presupuesto quedara y que se redistribuyera dentro de las Fuerzas Armadas y se le sumaba nuevo presupuesto a la policía. Bueno, no fueron más de 400 los que pasaron, porque se le dificultó Pero ahí la voluntad fue del ejército de que eso no se concretara. y yo creo que sí, que se dificultó el proceso. Entonces solamente fueron 400. Y no parece lógico porque duplicaba el sueldo. Entonces voluntario había. Bonomi, usted nos decía recién que, salvo el tema de los homicidios, todas las demás preguntas que le va a hacer Bordaberry en la interpelación, o casi todos los temas, son para desprestigiarlo a usted. Uno de esos es este que anunció el senador Bordaberry. Él le va a preguntar sobre presuntos miembros de la FARC que trabajan en cárceles uruguayas. ¿Qué tiene para decir de esto? Lo que ya dije en comisión, está en las actas. Nosotros no contratamos a nadie, contrató el Ministerio de Educación y Cultura a un refugiado de Colombia que trabajaba en la UTU. Y para trabajar en cárceles hacer un proyecto cultural en Punta Rieles. Ese hombre fue contratado, no sé si por un año, y cuando llegó el año no había terminado el trabajo y nosotros le pagamos las horas docentes durante un tiempo hasta que completó el trabajo, que terminó con una presentación en la sala Cita Rosa con personas privadas de libertad, un espectáculo cultural, musical, y ahí renunció. Cuando aparece todo esto, nosotros consultamos a Colombia, porque nosotros lo que hicimos fue extender el tiempo que se había introducido a partir del Ministerio de Educación y Cultura. Preguntamos en Colombia. Y tenemos los documentos, los llevamos a comisión. Tenemos 2 documentos. Uno, cuando fue acusado por no sé qué situación en Perú, y la Fiscalía renuncia a la persecución porque no hay elementos para ello. Por lo tanto, ni siquiera lo declara inocente. Renuncia a perseguir. Y se termina. Y otro documento posterior, que es en el momento que nosotros preguntamos, que nos dice que este hombre no tiene cuentas pendientes con la justicia, y después aclara, cuentas pendientes quiere decir que no fue procesado ni tiene antecedentes de ningún tipo. Entonces, lo que dice que es integrante de la FARC corre por cuenta de Bordaberry, y no porque eso haya sido así. Eso ya se lo dijimos, le llevamos la documentación. Él dice que hubo en un momento que apareció en una laptop mencionado este hombre. Nosotros consultamos a nuestros organismos de inteligencia. Nada, no hay nada de esto. Los organismos de inteligencia nuestros consultaron, no hay nada de esto. Entonces, esto que él dice, bueno, él tendría que probarlo, no preguntarme a mí. Yo le respondí, no solo le respondí, sino que le llevé la documentación. Bordaberry también le va a consultar sobre la relación de un integrante de su sector, del MPP, con un ex barra brava de Peñarol que está al frente de un negocio de máquinas tragamonedas. ¿Cuál es este vínculo? Sí, es mi señora, el integrante del MPP. Y él ahí junta 2 cosas. Una, connivencia con las barras bravas. Eso es ridículo, porque si hubo un ministerio que atacó a las barras bravas de Peñarol, de Nacional y de quien fuera, como
como la atacamos nosotros, no encuentro otro. Nosotros ya fuimos a una interpelación de otro diputado del sector del senador Bordaberry que nos planteó esto en vinculación al clásico La Garrafa. Nosotros le llevamos una historia de las muertes en el fútbol y de las barra bravas en el fútbol que empezaba apenas terminada la revolución de 1904. Ahí fue el primer muerto en el fútbol, en un partido Nacional y Peñarol. Y bueno, de ahí en adelante hicimos toda la evolución, todos los muertos en el fútbol. Y encontramos que ministros blancos y colorados que tuvieron muertos en el fútbol, en enfrentamientos entre hinchadas, decían que no tenía que intervenir el ministerio en ese tipo de cosas porque eran muertes privadas. Un degollado en la puerta del estadio, en un clásico, no, eso no se puede probar, que te vinculaba al fútbol. Ese tipo de cosas decían. Nosotros fuimos criticados durante años porque decíamos que la policía no entraba a la tribuna si los clubes no dejaban de darle entradas a los barra bravas. Y lo pudimos imponer eso, porque lo impusimos a partir poquito antes del Clásico La Garrafa, porque el Clásico La Garrafa es una respuesta a la barra brava de Peñarol a la primera vez que Peñarol no da entradas. Y eso lo estuvimos discutiendo no sé cuánto tiempo. Y a partir de ahí hicimos un decreto con el presidente de la República que establece las condiciones en que se tiene que llevar adelante los espectáculos deportivos. Las cámaras de identificación facial, cómo va a entrar la policía a los estadios. Y llevamos 16 meses sin conflictos en el campeonato uruguayo. Entonces, que no venga a hablar de connivencia con la barra brava es ridículo. Es absolutamente ridículo. Y él lo sabe, pero él no importa porque él lo está diciendo, lo dice, pero es ridículo. Ministro... ¿Y el vínculo que hay entre...? Tampoco existe ese vínculo. Ahí lo que hay... las tragamonedas. Sí. Tragamonedas, sí, tragamonedas. Él se refiere a una nota de búsqueda donde hubo una actividad organizada por CUDE, que es lo que nuclea a no las tragamonedas solo, sino tragamonedas, futbolitos, todo el rocola, todo ese tipo de cosas que hicieron. Yo no me acuerdo la fecha, pero fue cuando las elecciones internas del Frente Amplio, para huir al diputado Sánchez, que era candidato a la presidencia del Frente, las razones por las que quería ser candidato. Hicieron eso, invitaron gente. Ahí invitaron a mi señora, fuimos los dos, y fue eso. Y dice, no, pero lo que pasa es que ahí se recaudó. No se recaudó nada. Esa era una comida interna de los que trabajan en esa actividad, y en esa actividad interna invitan a participar al diputado Sánchez. Entonces, y eso lo vincula con que en este momento tiene máquinas el que era encargado de seguridad de Peñarol. Entonces vincula las dos cosas, tiene nada que ver, porque además de ahí dice, extrae la connivencia con la barra brava. Esto es ridículo. Ministro, a fines de enero se inauguró la nueva cárcel de Punta de Rieles, que tiene capacidad para casi 2.000 presos y que se rige por ese sistema de gestión público-privada y que estaba previsto que marcara un antes y un después en el sistema penitenciario, ¿no? Ya pasaron más de 2 meses y bueno, queremos saber cómo ha evaluado este comienzo y cuántos presos ya fueron trasladados. Fueron trasladados unos entre 500 y 600. Eran 500 la semana pasada, creo que esta semana se llega a los 600. Estaba previsto que iba a ser lento, porque no queríamos hacer un traslado de los 2.000 o los 1.960 juntos. Creo que no es sencillo, no ha sido sencillo, porque en esta nueva cárcel se establecen normas de conducta diferentes a las que hay en las demás cárceles. Por ejemplo, en Concar
históricamente tenían visita todos los días, todo el día. Acá tienen visita los fines de semana, y es limitado el tiempo, son 2 horas, y de acuerdo a la conducta pueden aumentar las horas. O sea, esto es una cosa que puede impactar. Ahora, lo que hemos comprobado es que en Concar no todos tenían visita. La mayoría de los presos no tenían visita. Los que están pasando a Punta Rieles están teniendo visita. Pero los que no tenían visita en el Concar, ¿por qué era? Y porque las condiciones de la visita no eran la mejor. O sea, nunca hubo salón de visitas. Había... O sea, algunos presos tenían visita y otros no. No, la mayoría no. Y además, las condiciones en que la visita concurría no le gustaba, porque como no había lugar de visita, sino que en las celdas, no eran condiciones adecuadas. En este momento hay mucho más gente que visita a sus familiares presos, más gente familiar, porque tiene que tener un vínculo directo. Y si no lo tiene que hacer una lista de los que podrían ir, y bueno, hay un control mucho mayor. Entonces, esa es una situación. La otra es que es mucho más reglamentado el horario de descanso, el horario de trabajo, tiene más posibilidad de trabajo, más posibilidad de deporte. Está pensado que la celda solamente es para dormir, el resto del tiempo es fuera de la celda, y desde fuera de la celda se va al trabajo, o al estudio, o al deporte, y son otras condiciones, están acostumbrados a otra cosa. Algunos académicos dicen que, cuestionaron este modelo de prisión sobre todo por el alto de los muros. Ellos consideran que los muros son tan altos que pueden generar depresión en los reclusos. Al no ver el horizonte. Sí, ¿están analizando algún cambio en ese sentido? Bueno, nosotros, cuando establecimos el criterio, visitamos cárceles. Yo mismo visité cárceles, visité en España, visité en Estados Unidos, visité en Israel, visité en Ecuador, otros han visitado en Argentina, Brasil, Chile, Francia, República Dominicana, y nosotros finalmente, sin copiar, pero sí tener una guía, son las cárceles españolas y las de República Dominicana. Y en ellas existen muros altos, y tienen están todo el tiempo fuera de la celda, menos en la noche. Los que dicen eso, capaz que en Concar encuentran que ven el horizonte, pero lo ven desde adentro de la celda todo el día. Ministro, hubo un suicidio, uno de los presos se suicidó la semana pasada. ¿Sabe cuál fue el caso? No tengo claro cuál fue la situación, pues fue antes de ayer, creo. Yo tuve determinadas actividades bastante largas, me están haciendo el informe, pero también la hay en Concar y Libertad, y bueno, pero nosotros pensamos que este modelo, el que se queje de este modelo, bueno, que vaya a vivir acá, y que vaya a vivir a Concar y compare, o Libertad y compare. Bonomi, desde los libros se pueden criticar muchas cosas, desde la vida real se la ven distintas a veces. Los otros días, cuando se reunieron en Libramento Lula y Mujica, el expresidente de Brasil le pidió a José Mujica que sea candidato acá en Uruguay. Reconsideralo, le dijo. ¿Usted considera que en este contexto de la política uruguaya y también de la política sudamericana, Mujica, su líder, debería reconsiderar la posibilidad de ser candidato? Yo creo que como uno mira encuestas y mira, sobre todo, ve a Mujica en la calle, y Mujica es de los pocos dirigentes uruguayos que tienen una intención positiva, o sea, intención a favor, intención en contra, tiene saldo positivo. De los pocos que tienen saldo positivo. Y yo creo que en esta elección hay tanta cosa en juego que uno
tiene que jugar con la mayor fuerza posible. Eso es una cosa. La otra cosa que... Jugar con la mayor fuerza posible es poner a Mujica. No. Yo dije jugar con la mayor fuerza posible. Y ese es un elemento a favor. El otro elemento, que yo no lo puedo medir, lo tiene que medir Mujica, es lo que él dice, la biología. Si la biología le permite o no le permite. Entonces yo no le puedo forzar la biología. Si Mujica estuviera de acuerdo, yo creo que tendría que hacerlo. Tendría que hacerlo. Si se sintiera bien de salud, tendría que intentarlo. Si se sintiera bien de salud, y no solo de salud, sino en condiciones. Porque a veces uno está bien de salud, pero no... Claro. Dices, no, pero si yo tengo que estar en una campaña es muy desgastante, no la resisto, aunque esté bien de salud, y bueno, eso no se lo puedo pedir a Mujica, ni puedo opinar por él. Pero si él estuviera en condiciones, yo creo que sí. Lamentablemente estamos con poco tiempo y voy a tener que dejar afuera un montón de mensajes que llegaron. Hay varios en la línea de alguna manera criticar, si se quiere, el concepto de que los homicidios sean producto de peleas entre delincuentes, en el sentido de que muchas veces tienen como víctimas colaterales, y ponen el ejemplo del niño herido el otro día en la plaza. Ojo, De Franco. yo dije porcentajes. El niño herido no está ni en el conflicto entre delincuentes, ni está en el robo, ni está está en otro elemento. Yo dije porcentaje. ¿No era por conflicto con delincuentes? Sí, pero es colateral. Es una cuestión colateral. El motivo es ese, pero él no es un delincuente, ni mucho menos. Y yo cuando hablo de porcentaje digo, ¿qué cantidad de homicidios se produjeron por conflicto entre delincuentes? Y digo, entre el 40 y el 45%. Y eso no es estadístico, no lo puede cambiar el que exista otras situaciones. Y el robo 3%, descontando el de ayer, que no sé si lo fue o no lo fue. Se está investigando y no lo puede cambiar nadie. Entonces, no le gustará, pero es así. Ministro, pero el conflicto colateral que usted está hablando, ahora por ejemplo pasa en un CAIF de Flor de Maroñas, que hay 196 niños que van, y que ha pasado que entre los delincuentes hay tiroteo y los maestros, incluso los educadores, ya los recreos no los realizan más en el patio, y hay muchos padres que dejaron de llevar a sus hijos. Pero eso está dentro de lo que yo digo. El problema de seguridad mayor que tenemos, que explica todas estas situaciones, es el conflicto entre delincuentes. Y yo dije, no se combate diciendo voy a bajar los homicidios, se combate, voy a tratar de desarticular las bandas. Es más, yo estoy convencido de esto, el aumento de los homicidios de este periodo y del año anterior, no es producto de la fuerza de las bandas, es producto de la debilidad de las bandas. Y es producto de la debilidad de las bandas porque están siendo atacadas fuertemente. Y se están hasta robando armas entre ellos. ¿Y para esto los operativos grandes como el que se hizo en Casaballe van a continuar? Ah, sí, claro. ¿Y cómo se está trabajando puntualmente ahora en este caso del CAIF, del Flor de Maroñas? Y del mismo modo se trata de llevar, fortalecer la seguridad en determinados lugares. Porque además, si me da un poquito, yo voy a decir algo que acá hay que tratar de ver por qué pasan las cosas. Y acá hay un momento clave en la vida del país, que es el 2002. El 2002, la crisis económica lleva a un cambio en los hábitos de consumo de droga. Y se cambia de la cocaína, fundamentalmente, a la pasta base. Pero ese cambio no solo se trata del tipo de droga, sino cambia la forma de comercialización de la droga. La cocaína se vende en espectáculos, en bailes, donde hay mucha gente, ahí iban a vender. La pasta base no. La pasta base establece la venta de bocas de pasta base que está en el territorio. Entonces se territorializa la venta de droga y se arman bandas territoriales que se dedican a la... Y eso lleva a una concentración, aunque en determinado momento está generalizado el consumo, se concentra en determinados barrios desde donde se abastece otros barrios. Y son los barrios
Casaballe, hay otros, todos saben cuáles son, donde está concentrada la delincuencia. Y se extiende un poco. Ahora, en este momento está bajando, y hace tiempo, de 2008, está bajando la venta de pasta base y está volviendo a aumentar la venta de cocaína y de drogas sintéticas. La droga sintética tiene terribles consecuencias para el consumidor, pero no tiene las consecuencias sociales que tiene la pasta base. Y la cocaína tampoco tiene las mismas consecuencias. Entonces se redujo el mercado de pasta base y se están peleando por el territorio, por el mercado y por abastecer las bocas. Están peleando por eso. Y cada vez han caído más líderes de esas bandas y están subiendo gente más joven, muchachos muy jóvenes, y que han perdido los límites, han perdido el respeto a la vida, y se están dando por cualquier cosa. Hoy se dan no solo por el conflicto entre delincuentes, sino porque tiene que ver con el conflicto entre delincuentes porque uno le sacó la novia. Y se la dan. Y se matan por eso. Y se matan por eso. Entonces, pero esto no es un fortalecimiento de la banda, una debilidad de la banda. No la controlan como la controlaban antes, se les va y se la está golpeando, y se la está golpeando duro, y por eso pasa esto. Y hay que seguir en esto. Pero no hay que plantearse, no, ahora hay que cambiar y traer el ejército. Hay que seguir en esta, que se está identificando claramente quiénes son, y bueno, y ahí actuar. ¿Pero usted no cree que hay una falla en el sistema? ¿En qué sistema? En el sistema, en cómo están funcionando las cosas. Usted dice que los delincuentes están más débiles, pero la gente no se siente segura. Bueno, yo lo que digo es que cuando hay un proceso de este tipo, este proceso no se lo corta así, ¡pac! Es un proceso. En ese proceso, yo estoy seguro que la gente no se siente más segura, pero si se pone el ejército en la calle, no se va a destruir este proceso, no se va a destruir este grupo de gente, no se lo va a destruir. Y por cómo viene la mano, ¿usted cree que sí, a largo plazo? Sí. No, a largo plazo no sé, vamos a ver cuán largo es el plazo, pero es este camino. Ministro Eduardo Bonomi, muchas gracias por la visita. Estuvimos un montón, más de 50 minutos más o menos charlando. A mí se me fue rápido. Bueno, a nosotros también. Que pase bien. No, igualmente. Todo pasa de 8 a 12.